Estimados estudiantes, un placer saludarlos. Espero se encuentren muy bien. En el video de hoy vamos a comenzar con una nueva unidad. Anteriormente trabajamos toda la unidad referente a números complejos. Ahora vamos a trabajar con la unidad del álgebra, que vamos a empezar con los casos de factorización y después vamos a trabajar las funciones y ecuaciones cuadráticas. Bien, el objetivo entonces es recordar la factorización de expresiones algebraicas que ya has visto en cursos anteriores. ¿Qué es la factorización? La factorización es una técnica que consiste en la descomposición en factores de una expresión algebraica, que puede ser un número, una suma, una resta, una matriz, un polinomio, en forma de producto. Entonces, lo más sencillo que hay es escribir un número como producto de dos factores. Por ejemplo, el 63 lo puedes escribir como producto de dos factores, que sería 9 por 7. Ese 63 es, el 9 y el 7 es la descomposición del 63 en forma de producto. Entonces, en los casos de factorización, vamos a factorizar son expresiones algebraicas, es decir, expresiones que tienen letras y números. Y el resultado siempre lo vamos a escribir en forma de producto. Vamos a ver algunos casos, los más sencillos, porque son como 11 casos de factorización. Aquí solamente vamos a ver 4 casos. El primer caso, factor común. El factor común, primero tenemos que identificar cuántos términos tiene esta expresión algebraica. Si te das cuenta, tiene un término, dos términos. ¿Cómo identificas los términos? Porque están separados por los signos de más o menos. Entonces ya hay dos términos. El factor común es el factor que se repite tanto en el primer término como en el segundo término. En este caso, si te fijas, hemos descompuesto la m como m por m, porque m cuadrado es m por m. N a la 3 es n por n por n. De igual manera hicimos con el 70, el 70 es 2 por 35. Y m al cubo la repetimos 3 veces. Fíjate que está resaltado en un color las letras y números que se repiten tanto en el primero como en el segundo factor. Entonces, se repite el 35 m, es decir, 35m cuadrado. Ese lo voy a colocar acá, 35m cuadrado. Eso se va a multiplicar por lo que queda después de haber sacado la parte que se repite. Es decir, aquí me quedaron 3n, es decir, n a la 3. Entonces copio dentro del paréntesis lo que queda después de haber sacado la parte que se repetía o la parte común. Si de acá tomé 35mm, me está quedando 2m. Entonces sería menos 2m. ¿Cómo sabemos si ese resultado es correcto? Primero, bueno, decirte que allí hay un producto. El 35m cuadrado multiplica lo que está dentro del paréntesis. Entonces hemos escrito una suma, o en este caso una resta, una expresión algebraica la hemos escrito como el producto. Entonces, esa resta se escribió como un producto. Para saber si es correcta esa solución, tienes que multiplicar aplicando la propiedad distributiva. Es decir, multiplicas 35m cuadrado por n al cubo y te da el primer término. Si multiplicas 35m cuadrado por 2m, te va a dar 2 por 35, 70. Y m cuadrado por una m es m al cubo. Entonces, de esa manera, aplicando propiedades distributivas, puedes comprobar si el resultado es correcto o no. Veamos el segundo caso. Acá, fíjate, el 6 se puede descomponer como 3 por 2. El x cuadrado como x por x. El 9 es 3 por 3 y la x y la z quedan igual porque no tienen ningún exponente. ¿Cuáles son los factores que se repiten? Si te fijas, tanto el 3 como la x se están repitiendo en ambos
términos. Entonces nuestro factor común es 3x. Ese 3x va a multiplicar lo que queda después de haber sacado el 3 y la x. Si yo quito el 3 y quito la x, esta que está allí me queda 2x. Entonces coloco 2x. Menos, ¿por qué menos? Porque el segundo término hay una resta, hay un signo negativo. ¿Qué queda en el segundo término? Si yo quito el 3 y quito la x, queda 3z. Menos 3z. Y ya se ha factorizado esta expresión algebraica como producto de 3x por 2x menos 3z. Si tú multiplicas eso, 3 por 2, 6. X por x, x cuadrado. Si multiplicas 3x por 3z, eso es 9xz, que sería el segundo término. Ese es el primer caso. El segundo caso es diferencia de cuadrados. ¿Cómo identificas si hay diferencia de cuadrados? Primero que hay una resta entre... Primero son dos términos. Cuando hay dos términos se le llama binomio. Y en la operación que separa a esos dos términos es una resta. Aparte de ello, eso es una diferencia de cuadrados siempre y cuando el primer y el segundo término tengan raíz cuadrada exacta. Repito, es diferencia de cuadrados siempre y cuando el primero y el segundo término tengan raíz cuadrada exacta. Por ejemplo, la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Recuerda que cuando el exponente de la cantidad subradical y el índice de la raíz coinciden, el resultado es la cantidad subradical. Entonces se elimina el 2 que está en el exponente con el índice de la raíz. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Qué se hace con esos dos valores? Con esos dos valores se va a formar el producto, la multiplicación. X, un número que está con el 4, se escribe la suma, x más 4, la suma por su diferencia. Es decir, con esos dos términos se suman en un paréntesis y en el otro paréntesis se restan. Se dice suma por su diferencia. Entonces, repito, para factorizar una diferencia de cuadrados, diferencia, ¿por qué? Porque es una resta. Recuerden que a la resta también se le dice diferencia. ¿Por qué de cuadrados? Porque los dos términos tienen raíces cuadradas exactas. Y allí está el ejemplo. La raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 16 es 4. Por ejemplo, si aquí tuviese 18, no es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 18 no es exacta. Es decir, tienen que ser, por ejemplo, 4, 9, 16, 25, 121. Tienen que ser valores que tengan raíces cuadradas exactas. Y el resultado se escribe en base a los resultados de las raíces cuadradas. Es decir, con los dos números, con el x y el 4, formo una suma por su diferencia. Entonces, estos dos paréntesis me están indicando que el x más 4 multiplica con x menos 4. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos 25x cuadrado por y a la 4 menos 121. Se saca la raíz tanto del primero como del segundo término. La raíz del primer término es raíz cuadrada de todo lo que está dentro de la raíz. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de x cuadrado? Recuerda que el índice de la raíz con el exponente de la x se cancela porque son iguales. Y el otro término es y a la 2. Si sacamos la raíz cuadrada, vamos a hacerlo por acá. Si sacamos la raíz cuadrada de y a la 4, y a la 4, tienes que recordar que toda raíz se puede escribir como una potencia de exponente racional o fraccionario. Repito, toda raíz se puede escribir como una potencia de exponente fraccionario.
Es decir, esta raíz que está ahí la voy a escribir como una potencia. ¿Cuál es la base? La misma cantidad subradical, que es la i. Y en el exponente de esa potencia es una fracción. ¿Cuál es el numerador? El 4, que es el exponente de la raíz, de la cantidad subradical. ¿Y cuál es el denominador? El 2, porque el 2 es el índice de la raíz. Si ustedes dividen 4 entre 2, eso es 2. Es decir, que eso es i cuadrado, que es el resultado que vemos acá. Entonces, este i cuadrado, vamos a colocarlo en color, ese i cuadrado proviene de este resultado que está allí, es decir, de convertir una raíz en una potencia con exponente fraccionario. Lo borramos. Luego, 121, la raíz cuadrada de 121 es 11, porque 11 por 11, 121. ¿Qué hacemos con esos dos números? Con 5i cuadrado y el 11 formamos una suma por su diferencia, más 11, y en el otro en los mismos valores, pero con una resta. Y de esa manera se ha factorizado, la expresión algebraica. Fíjense, estaba como una resta y ahora aparece como un producto, porque están los dos paréntesis y en medio de ellos no hay nada, significa que es un producto. Vamos con el otro caso, que es trinomio cuadrado perfecto. Trinomio significa que tiene tres términos. Entonces, para poder aplicar esto deben haber tres términos. ¿Qué se hace allí? Primero, el trinomio tiene que estar ordenado, de menor a mayor. Si se fijan, aparece el término x a la 2, que es el término cuadrático, el término lineal, y el otro, que es el término independiente. Están ordenados de mayor a menor. Eso es muy importante, porque si el trinomio está desordenado, no pueden aplicar los pasos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Se extrae la raíz del primer y tercer término. El del primer término, ahí lo tienen, 9x cuadrado, la raíz es 3x, por lo que les acabo de explicar anteriormente. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? 1. ¿Cuál es el segundo paso? El segundo paso es verificar que el producto de la raíz cuadrada del primero y el segundo término multiplicado por 2 me dé el segundo término. Repito, el segundo paso consiste en multiplicar el resultado de la primera y tercer término de la raíz. Es decir, si ustedes multiplican 3x por 1 es 3x y lo multiplican por 2 les da 6x, que es igual al segundo término. Entonces quiere decir que es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ¿cómo se forma ese resultado? O sea, ¿cuál es el resultado de factorizar esa expresión? Se forma un producto de dos factores con la suma de estas raíces. Bueno, en este caso no es suma porque tenemos una resta en el segundo término. Si el segundo término es negativo, se resta. Si el segundo término es positivo, aquí en la factorización va a aparecer el más. Aquí aparece el menos porque el segundo término es negativo. Entonces se forma un producto con la resta de estas raíces. ¿Cuáles son las raíces? 3x, aquí está 3x, menos 1. Y eso se coloca dos veces. Y si se dan cuenta, esos dos paréntesis, lo que está dentro de los dos paréntesis es exactamente igual. Por lo tanto, lo puedo escribir como una potencia, ¿sí? Donde el exponente es 2. Por lo tanto, el resultado de factorizar esta expresión es ese resultado que está allí. Es ese resultado que está allí.
Vamos a colocarle elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Fíjense que en esta parte aparece como un producto. Entonces vamos con otro ejercicio, con el otro ejercicio para que podamos profundizar un poco más. Fíjense que este trinomio está ordenado de menor a mayor con respecto a la variable a, porque está el término cuadrático y término lineal. Entonces primero se extrae la raíz cuadrada del primer y tercer término. Entonces la raíz cuadrada de 16 es 4 y la raíz cuadrada de a cuadrado es a. Y la raíz cuadrada de 9 es 3 porque 3 por 3, 9. ¿Qué hacemos con esos dos términos? Sencillamente lo multiplicamos por 2. Entonces sería 4a. Por 3 serían 12a. Por 2 sería 24a. Como esto se corresponde con el segundo término, quiere decir que es un trinomio cuadrado perfecto. Y la forma de factorizarlo es escribirlo como un producto de dos factores con la suma de estas raíces. Es decir, sumo 4a más 3, lo duplico, o sea, coloco dos veces esa información, el producto de ellos dos, y a la final lo puedo expresar como una potencia. 4a más 3 elevado a la 2. Y ese sería el resultado de factorizar esa expresión. Vamos a ver trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. ¿Qué significa esto? El trinomio donde el primer término aparece al cuadrado y el segundo término aparece la misma variable pero elevada al exponente 1. Es parecida a la forma del trinomio cuadrado perfecto, pero este no se aplica. ¿Por qué? Porque ni el primer término ni el segundo término tienen raíz cuadrada. O de repente puede ser que el primero tenga, pero el tercero no. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de trinomios? Fíjate que he colocado acá dos paréntesis. ¿Por qué? Porque el resultado tiene que ser un producto. ¿Cómo se resuelven este tipo de ejercicios? Fíjate que hay que buscar dos números que sumados me den menos 13 y multiplicados me den 40. Repito, tienes que buscar dos números que sumados te den menos 13 y que multiplicado te den 40. Entonces tienes que empezar a probar allí con cuáles números. Vamos nosotros a ver. A ver, el 40 se puede escribir como 10 por 4. Pero la combinación de 10 por, 10 por 4, 40. Pero si yo sumo o resto 10 con 4, no me va a dar 13. No me va a dar menos 13. Me puede dar 6, me puede dar menos 14. Depende también los signos que yo utilice. Los signos son importantes. Entonces vamos a ver. Hay una combinación 8 por 5. O vamos a ver. Menos 8 más menos 5. Si yo sumo menos 8 más menos 5, signos iguales se suman. Eso me da menos 13. Y si yo multiplico 8 por menos 5 me da 40. Quiere decir que ese es el resultado correcto. Ya, no lo voy a anotar. Entonces, bueno, sería menos 8 por menos 5 es igual a 40. ¿Qué hacemos con esos dos resultados? Esos resultados, el menos 8 y el menos 5, se van a escribir acá junto a la x. Entonces sería menos 8, x menos 8, que multiplica a x menos 5. Y ese es el resultado. En este ejercicio creo que lo más complicado es conseguir los dos números
que simultáneamente cumplan de que me dé la suma del segundo término y que multiplicado me dé el tercer término. Veamos otros ejemplos. Dos números que sumado me den 13 y dos números que multiplicado me den menos 30. Vamos a ver el 3 y el 10. Podría ser 3 y 10, pero 3 por 10, 30. Vamos a ver, pero creo que esa combinación no funciona. Si yo lo sumo me da 13, pero si yo multiplico 3 por 10 me da 30 positivo y el resultado es 30 negativo, así que esa combinación no es la correcta. Y veamos 15 menos 2. 15 menos 2 me da 13. Me da 13, que estaría bien el primer resultado, y multiplicados, 15 por menos 2 me da menos 30. Entonces esa sería la opción correcta. Menos 30. Entonces, ¿qué hacemos con el 15 y el menos 2? Lo colocamos aquí dentro del paréntesis. Sería m menos 15. ¿Por qué m? Porque m es el término que aparece o la variable que está allí. Se copia dos veces y se multiplica por m menos 2. El 15 es positivo y el 2 es el negativo. Entonces sería m más 15 por m menos 2. Y de esa forma se factoriza esa expresión algebraica en forma de producto. Y para finalizar, veamos este último ejercicio. Dos números que sumados me den menos 6 y multiplicados me den menos 40. Allí hay que ver cuáles son las posibles opciones. Tenemos 8 por 5, 40, pero ni sumado ni restado me va a dar menos 6. Podríamos utilizar 10 y 4. El 10 sumado, si al 10 le sumo menos 4, me da, si al 10 le sumo menos 4, me da 6 positivo y el resultado es negativo. Así que el 10 es el negativo. Entonces, menos 10 más 4 me da menos 6. Menos 6. Si yo multiplico el menos 10 por 4, eso es 40. Por lo tanto, los números correctos son menos 10 y 4. Eso me da menos 40. Entonces, n menos 10 y n más 4. ¿Cómo saber si eso es correcto? Tienes que aplicar la propiedad distributiva dos veces, es decir, multiplicar n por n cuadrado, después n por 4, 4n, y después el 10 con la n y con el 4, y sumar allí los términos semejantes. Bueno chicos, este video fue bastante rápido para todo lo que tienes que recordar y aprender, pero recuerda que solamente esto es un material de apoyo, tú puedes seguir buscando otras informaciones y también recuerda revisar la guía. Allí hay varios ejercicios que te sirven para reforzar. Bueno, hasta la próxima, cuídense chicos.